en compañía, por supuesto, de Claudio Fermín, quien es sociólogo, profesor universitario, político de amplia carrera en materia de política venezolana y además presidente actual del partido Soluciones para Venezuela. Mi nombre es Nurelgin Contreras, agradecida con ustedes por esta sintonía a través de nuestra cuenta Twitter y por supuesto bienvenido y gracias por aceptar la entrevista a Punto de Corte. Muchísimas gracias a ustedes y esperando pues que esta conversación sea de utilidad para todos. Claro que sí, justamente situación actual país en medio de incertidumbres de qué va a ocurrir después de un 5 de enero, después de un 7 de enero, en medio de una crisis económica, de una crisis política. Me gustaría ahondar un poco en relación, usted es uno de los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional, hemos visto incluso a dirigentes de esta mesa como Henry Falcón, como entre otros políticos venezolanos que han hecho el énfasis de decir que bueno, no se han cumplido los acuerdos establecidos dentro de esta mesa de diálogo y por ello Henry Falcón se para de la mesa y asegura que además es una falta de respeto para la sociedad venezolana, catalogando como un show lo que ocurrió dentro del Parlamento Nacional. Me gustaría conocer si usted efectivamente tiene planteado pararse de la mesa de diálogo nacional, cuál es el estatus actual de esta mesa de diálogo y si efectivamente a qué conlleva esta mesa y si le van a dar respuestas a los venezolanos ante la situación cotidiana que es la que afecta al venezolano. Miren, son varias cosas que has planteado en la presentación de esta conversación. A los venezolanos nos afectan hoy numerosos y muy graves problemas. El económico, la moneda ha perdido su valor, la gente trabaja prácticamente para el pasaje. Yo digo que nuestro pueblo es tan noble que trabaja solo para tener cómo llegar al trabajo. No hay ningún tipo de ahorro, el desabastecimiento generalizado, los servicios públicos desmantelados. Ya conocemos, pues, quienes estamos compartiendo, nosotros de este lado, Nurelgin, y ustedes del lado de allá de la Cámara, la gravedad del asunto. Lo que nosotros hemos venido planteando en Soluciones para Venezuela es que uno de los componentes, además de una política económica, en nuestra opinión, equivocada, que pretende que todo lo produzca y lo haga el Estado y los particulares, más bien encuentran muchas dificultades para poder producir. En medio de una política de servicios públicos equivocada que pretende que todo lo administre el Estado y en medio de una política institucional equivocada que pretende que todos los organismos lo debe controlar el partido de gobierno, hay otro componente que es la confrontación generalizada, el conflicto que se genera por la exclusión, que se genera por la discriminación. Y uno de los elementos que hemos planteado algunos de nosotros, en especial Soluciones para Venezuela, es que hay que desmontar la confrontación y que un mecanismo para desmontarlo es el diálogo. El diálogo es una forma de dirimir nuestras diferencias de manera pacífica. Fíjense que todos estos episodios tan enrarecidos, tan oscuros que han ocurrido alrededor de la elección de la nueva directiva, independientemente de cuál sea la versión de unos y de otros, pero todo está dirigido por la confrontación. Así que quienes creemos en el diálogo hemos de tener primero convicciones. No es introduciendo otro elemento de confrontación mal creado, retrechero, no converso más, no hablo más, poniendo condiciones. No es introduciendo más confrontación como se puede desmontar el conflicto. Hay que tener convicciones de que el diálogo es una cultura, es la cultura de compartir, es la cultura democrática, de dirimir diferencias, de buscar aproximaciones, enfrentada a la cultura que arrasa con todo, es decir, la cultura que extingue al contrario, que descalifica al contrario, que le hace guerra sucia al contrario, que plantea que si el contrario no acepta lo que yo digo, me paro. Entonces, el diálogo exige una convicción democrática, exige una visión de mediano y largo plazo de sustituir
esa política retrechera, pendenciera, de siempre buscar un contrincante por la política de buscar un acuerdo. Y nosotros en Soluciones para Venezuela, Nurel, queremos insistir en que dialogar no es capitular, dialogar no es rendirse, dialogar es tener la búsqueda constante y permanente de los mecanismos de aproximación. Por ejemplo, nosotros hemos estado dialogando para que se liberen presos políticos, ya van 46. Todavía no estamos conformes, pero lo hemos logrado. Justamente, más de 300 presos políticos. Inició el año 2020 con más de 300 políticos presos por el régimen de Nicolás Maduro, por protestar, por hacer público y notorio mi descontento a un gobierno en el que no estoy de acuerdo. Y salí a manifestar, salí políticamente, también hay diputados, hay políticos que forman parte de esta lista, militares, sociedad civil. Y solamente van 46. La mesa de diálogo ya han pasado meses, se tenía previsto para diciembre que saliera un grupo de presos políticos, salió al inicio del año, de enero, y justamente partiendo desde allí, ¿cuándo se va a dar el escenario de ver efectivamente a esos más de 300 políticos presos fuera de las cárceles venezolanas y que puedan manifestar, que puedan tener su libre, criterio sin que le afecte esto? Miren, nosotros hemos reclamado, los venezolanos hemos reclamado que cese la persecución, que cese la hostilidad, que haya realmente libertad de pensamiento y libertad de asociación. Ahora, hay diferentes maneras de hacerlo. Algunos, como es el caso nuestro, algunos somos acusados de ser sumamente, condescendientes, porque hay otros que plantean que la salida tiene que ser por un golpe de Estado, por una insurrección, por una intervención militar extranjera, hasta piden la intervención del Comando Suramericano, hablan de medidas violentas y dentro de ese empaque, todo lo que no sea violencia luce como demasiado tibio, luce como demasiado lento. Sin embargo, hay quienes, por ejemplo, denuncian y reclaman la liberación de todos los presos políticos, nosotros también. Ahora, hay una diferencia. Nosotros no solamente lo denunciamos en la opinión pública, que hay que seguirlo haciendo, sino que nosotros vamos exponiendo cada caso en esta mesa de diálogo, las personas que tienen boletas de excarcelación y no han salido, quienes tienen ya cumplida su pena en el supuesto caso de que hayan sido culpables de esos delitos, ya cumplieron su pena, otros que son evidentemente inocentes, otros que tienen problemas de salud, y esos casos hemos logrado hasta ahora, no estamos conformes, pero hemos logrado liberar 46 personas. Otros que desde una esquina gritan y reclaman, eso está muy bien como mecanismo de presión. ¿Tenemos una lista actual de los próximos? Pero no solamente nos hemos limitado a ir pidiendo al detalle y seguiremos reclamándolo, sino que le hemos planteado al presidente de Venezuela y al gobierno, le hemos planteado que ahí está el recurso de una amnistía, que es conveniente decretar una amnistía para pacificar el país, pero nosotros tenemos que seguir pidiendo la liberación de los presos políticos. Ahora hay alguna gente que me reclama, mire Claudio, pero usted ¿por qué se sienta con el gobierno a pedir eso? Y yo pregunto, ¿y a quién le vamos a pedir que libere a los presos? ¿Al obispo de Barinas? ¿Al rector de la Universidad de Oriente? ¿Al director del laboratorio en Los Teques? Tenemos que pedirle que libere los presos al que los tiene presos y al que los puede soltar. Que se dé un nuevo escenario de liberaciones. Entonces justamente no somos nosotros en la mesa ni quien los apresó, ni somos nosotros en la mesa quien cometió la acción que llevó a su detención, ni somos nosotros en la mesa del tribunal. Nosotros somos unos abogados, nosotros estamos abogando, nosotros estamos reclamando, nosotros estamos enfrentando todos los días este difícil oficio de reclamar frente a gente que le alega a uno, mire, aquí está este delito, aquí está esta acción indebida, y no vamos a desmayar en el reclamo. De tal manera que nosotros somos justamente la parte operativa, nosotros somos la parte ejecutora, el que hace la diligencia, eso que usted quiere,
que es que suelten a los presos políticos. Ese buen deseo no se puede llevar a cabo si no hay quien todos los días esté encima del asunto. ¿Cuándo se tiene previsto que se dé? No tenemos porque eso no está en manos nuestras. Nosotros estamos del lado de la demanda. En la mesa nosotros hacemos el papel de quien reclama y quienes están del lado de la oferta es el gobierno. Y por eso le insistimos al gobierno que esta es la hora de pacificar el país, que esta es la hora de la distensión. Nosotros reclamamos que se liberen a los presos políticos. Ahora, este proceso no vamos a desmayar, no vamos a descansar en esto porque es justo y aspiramos a tener otros resultados. Ahora, poner una fecha, no estamos en capacidad de poner una fecha, pero sí le decimos al país que su deseo, su aspiración justa de que no haya preso político, ese deseo está acompañado por una diligencia de todos los días que con sentido cívico y con disciplina nosotros hacemos en la mesa de diálogo. Bien, en relación a lo ocurrido el 5 y 7 de enero en la Asamblea Nacional, me gustaría conocer cuál es su postura ante ello y qué directiva reconoce Claudio Fermín, la de Luis Parra o la de Juan Guaidó. Mire, este es uno de los hechos que debe servirnos como una gran lección. Yo lamento tanto, muchísimo, que los venezolanos, salvo los que estuvieron en el hemiciclo, que entre periodistas y diputados fueron unas 200 personas, salvo esas 200 personas, usted y yo y tú estamos opinando por lo que vimos por ráfagas en algunas tomas de televisión. ¿Cómo lamento que no haya quedado para testimonio histórico una grabación completa de los medios de comunicación de todo el evento, donde se pudiera ver todo, sino que se veía por ráfagas? Los medios de comunicación hacían avances noticiosos, pero no hay una sola toma. Ahora, ¿qué fue lo que yo observé? Yo observé que ahí estaba la fracción de Acción Democrática completa, yo observé que ahí estaban otros de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo, vi al diputado Stalin González, vi al diputado Henry Ramos. Es decir, yo observé que estaba, con excepción de Guaidó que estaba afuera, yo observé que hubo quórum, eso lo observé. Observé que todavía el propio Luis Parra, que fue electo presidente, no nos ha presentado la lista de los asistentes, pero todo es en un clima enrarecido. Entonces, ¿qué es lo que yo observé? No es que yo lo inventé, yo no estaba allí, como tú tampoco estabas allí. ¿Pero a quién reconoce? Pero óigame mi razonamiento, porque no es un problema de quién reconozco yo, es un problema de qué pasó. Lo importante primero son los hechos. Lo que yo observo es que la inmensa mayoría de los diputados estaba allí, que hubo un quórum, que hubo una votación a mano alzada. Observé que Guaidó, bueno, todo eso de intentar encaramarse por una reja fue después que ya se había electo una directiva. Entonces, lo que yo observo es que hubo una elección en un clima enrarecido, bajo un cerco militar absolutamente incorrecto, indebido, que fue lo que permitió todo ese show que se montó después. Observé que se hizo una segunda sesión paralela, incluso observé que quienes hicieron quórum en la mañana, algunos de ellos asistieron en la tarde también. Es decir, ¿qué es lo que yo observo como venezolano? Que allí no hubo sino una reproducción más del modelo de confrontación, del modelo de conflicto permanente, de extinción del contrario. Y observo que esa directiva que fue allí electa, más allá del desconocimiento o reconocimiento que unos y otros puedan hacer, primero no cuenta con los 2/3 para elegir el Consejo Nacional Electoral, no los tiene, no cuenta con esos 2/3. ¿Quién no lo cuenta? Bueno, no tiene, hay que tener 2/3. Si usted piensa que la directiva correcta es la del diputado Luis Parra, no va a lograr 112 diputados. Si usted piensa que la directiva correcta es la de Guaidó, no va a lograr 112 diputados. Ahora, la pregunta que nos hacemos los venezolanos que queremos un nuevo Consejo Nacional Electoral, si no se tienen los 2/3, que son 112 diputados, no van a nombrar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, fíjense cómo esta confrontación, cómo esta prédica de los dos extremos, de que el otro es el malo, y quieren que usted y yo sirvamos de eco a la tesis de que el otro es el malo. Lo que yo sigo planteando es que aún con esa directiva electa bajo un clima enrarecido, aún cualquiera que sea el dictamen que se dé, no es la confrontación el camino para que funcionen las instituciones. Así que alguna medida extraordinaria habrá que tomar para designar el Consejo Nacional Electoral, porque este año se le vence el periodo a todos esos diputados.
que se acusan los unos a los otros y que tienen al país en vilo. A todos se les vence el periodo y yo invito a que todos nosotros los venezolanos, de cualesquiera simpatías, de distintas referencias, nos preparemos para elegir una nueva Asamblea Nacional que sustituya esta conflictividad, que sustituya este caos y que realmente nos permita la reinstitucionalización del país. Este no es un problema desde la opinión de Soluciones para Venezuela. Esto dejó de ser un problema de quién es oposición y quién es gobierno. Esto dejó de ser un problema de quién es de la mesa de la unidad democrática y quién es de la mesa de diálogo nacionalista y quién es del chavismo. Este es un problema ahora del país. Si una Asamblea Nacional no funciona y bajo este clima de encono no va a funcionar, entonces se hace urgente que todos los venezolanos nos dispongamos a elegir una nueva Asamblea Nacional en un clima donde cada quien opine. Y esta no es la hora de la abstención. Los abstencionistas, los que promueven la abstención, los que se quieren lavar las manos, los que no quieren involucrarse en la toma de decisiones, hoy no son útiles. Necesitamos el concurso de la mayor cantidad de venezolanos para que haya una Asamblea Nacional con todas las tendencias, con todos los pareceres, con todas las representaciones indígenas, regionales, obreras, estudiantiles, para que el país pueda salir de abajo. Justamente el político Héctor Alonso López, y me permite leerle el tuit que él colocó, él dice: en la política no tengo conflictos personales, sí por principios y valores. Denuncio a mi antiguo compañero Claudio Fermín por traidor con el pueblo venezolano. Ayer nos vendió con Alfaro Ucero, traicionó a Carlos Andrés Pérez y ahora en su casa planificaron asalto a la Asamblea Nacional. A mí me gustaría saber si efectivamente ustedes se han reunido desde Soluciones, usted como Claudio Fermín, se ha reunido con otra militancia para el tema de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Por Twitter han denunciado que usted ha recibido dinero, que lo tildan de colaborador con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, y me disculpa si no le va a parecer la pregunta, pero me gustaría saber si efectivamente usted ha tenido alguna reunión en relación a lo de la Asamblea Nacional y si ha recibido dinero alguna vez por alguna militancia para realizar algún acto como lo que hemos visto el 5 y 7 de enero. Mire, gracias por hacerme la pregunta cara a cara. Creo que es la primera persona que me hace esa pregunta cara a cara, porque leo pues todas estas comentarios de laboratorios, que el país sabe que son laboratorios pagados. Leo comentarios llenos de odio, llenos de diferencias políticas. Hay quienes creen que pueden resolver sus diferencias políticas ofendiendo. Yo no creo que eso sea la manera de resolverlas. Yo al menos puedo decir con serenidad espiritual, con tranquilidad cívica, que nunca mi boca se ha abierto para ofender ni lastimar a nadie. Expongo mis criterios, expongo mis diferencias, pero soy siempre respetuoso. Ahora, me acabas de comentar en primer lugar, son varios comentarios que tú haces, voy a responderlos. En primer lugar, me comentas ese tuit de Héctor Alonso López. Bueno, ese es un tuit muy duro, porque en ese tuit se dicen 3 epítetos contra mí. Primero, traidor. Segundo, vendido. Tercero, asaltante. Es decir, planifiqué un asalto a la Asamblea Nacional, según ese tuit del señor López. Fui un vendido, fui un traidor. Son cosas muy duras. Yo de verdad no puedo ocultarle a los seguidores de Punto de Corte mi tristeza al leer esto. Me da una tristeza muy grande porque es una persona porque siempre he sentido afecto, respeto, y eso no está condicionado a que tengamos diferencias o coincidencias, el afecto y el respeto, pero es muy triste leer esto, sobre todo no por el estado de ánimo, no sé qué pasa allí, no sé si es una intriga, no sé si es un odio, no sé si le hice alguna vez algo malo, no sé si es envidia, no sé qué es. Pero lo que sí sé es que está basado en infundios, en mentiras. Yo recuerdo, por ejemplo, el compañero Luis Alfaro Ucero, en paz descanse, con quien tuve pocas coincidencias políticas.
pero con quien tuve el honor de trabajar muchos años en la Secretaría de Organización. Éramos compañeros de Acción Democrática, un hombre trabajador, un hombre entregado a la causa del partido. Teníamos diferencias de enfoque, pero no por eso tengo que ofenderlo. Bueno, yo tuve la ocasión de competir contra todo eso que llamábamos eufemísticamente la maquinaria del compañero Luis Alfaro Usero, quien respaldaba a Carmelo Lauría para candidato presidencial. Yo tuve la fortuna de ganar, fue una gran suerte. Héctor Alonso López, que tenía detrás de sí todo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, no pudo ganarle la Secretaría General a Alfaro. Por cierto, en uno de los pocos estados donde ganó fue en la entidad federal caraqueña, en la que yo estaba de alcalde, y quedó Johan Peroso secretario general con un gran liderazgo en Caracas. Yo me siento muy triste, debo admitirlo, me siento desconcertado, porque ese es un tuit que está basado en mentiras. Yo no sé cuáles son esas traiciones. Segundo, no sé cuál fue ese asalto. Jamás ha estado en mi casa ni Luis Parra, ni José Brito, ni Aranguren. No saben ni dónde vivo. Jamás he estado en ninguna reunión previa. Yo no estoy de diputado y Soluciones para Venezuela no tiene diputados que estuvieran en esa cuenta, de tal manera que nosotros no tenemos nada que ver con ese resultado. Ahora simplemente he opinado lo que yo vi por televisión es lo que he opinado, que estaba la fracción de Acción Democrática, que estaba Un Nuevo Tiempo, que estaba Primero Justicia, que hubo quórum, bueno, y que Guaidó no tenía los votos. Eso fue lo que yo vi, esa es mi opinión, ese es mi registro. Pero bueno, este es el lenguaje de hoy. El lenguaje de hoy es esto. Tú me preguntas si yo he recibido dinero. No, yo no he recibido ni hoy, ni cuando tenía 30, ni cuando tenía 20, ni cuando tenía 15, ni cuando tenía 50. Jamás he recibido una puya por mi actividad política. Lo hago con convicción. Tengo 20 años de opositor al gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro, como también tengo 20 años de opositor al paro petrolero, a la confrontación entre oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que se promovió en la Plaza Altamira, al carmonazo, ese vulgar golpe de Estado que otros aplaudieron con frenesí, a la abstención, a la declaración de ausencia absoluta del cargo. Me he opuesto firmemente a las visitas al Comando Azul y me he opuesto a esa actitud vergonzante, antivenezolanista, de llamar a invasión militar extranjera y de pedir bloqueo económico. Me he opuesto a la abstención. Ahora, yo me he opuesto al gobierno y me he opuesto al cogollo de la MUD y nunca he ofendido a nadie. Simplemente creo que eso no es lo que le conviene a Venezuela. Pero yo quiero aprovechar aquí en Punto de Corte para recordar que se ha impuesto una tarea del chantaje. Aquellos que cuando uno no está con la opinión del cogollo, ¿verdad? Cuando uno no está de acuerdo con la abstención o con el sí o sí o con lo que se hizo en el Parlamento se despojó a Venezuela de Citgo. En el Parlamento se aprobó el pago de unos bonos de PDVSA ilegalmente. En el Parlamento se aprobó una cosa humillante, que es el ingreso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tratando con eso de fomentar un golpe de Estado en Venezuela. En el Parlamento se ha apoyado el bloqueo económico. Ahora, se supone que quien no esté de acuerdo con eso, según la filosofía de los señores que dirigen el Parlamento hasta el año pasado, quien no esté de acuerdo con eso es porque es un vendido, es porque es un ladrón, es porque es un hereje, es porque es un sinvergüenza. Es decir, es un chantaje. En Venezuela está vivo una política fascista, una política de chantaje según la cual la única manera de usted aparecer como una persona honesta y que nadie lo tilde de deshonesto es que usted esté de acuerdo con los dueños de los cogollos. Aquí hay quienes tienen 20 años dirigiendo el gobierno y hay quienes tienen 20 años dirigiendo una pequeña rosca de oposición. Lo que ocurre es que nosotros en Soluciones para Venezuela, como en muchos rincones del país, queremos una fórmula que no sea una fórmula llena de odio, que no sea una fórmula llena de violencia. Queremos el diálogo, queremos que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias pacíficamente. Eso es lo que está ocurriendo. De tal manera que respondo así a tu pregunta y lamento mucho pues que haya quienes vivan de la intriga, del chisme, pero bueno, eso, mire, es una vieja práctica. No solo en la política, sino en Venezuela, el careo, la zancadilla, la trapisonda, pero yo creo que los venezolanos tenemos derecho a otra cosa distinta. ¿Por qué tiene nuestro futuro que estar en manos
de quienes más se repelen? ¿Por qué tiene nuestro futuro que estar en manos de quienes más se odian? ¿Por qué tiene que Venezuela que estar en manos de lo que más facturas por cobrar y más venganzas tienen en sus libretas y en sus agendas? Eso no es justo. Así que toda esta confrontación que se está abultando con los resultados del 5 de enero, lo que indica que en Venezuela necesitamos más diálogo. Ahora es cuando necesitamos más moderación, ahora es cuando requerimos de más venezolanismo, y yo quiero protestar una y mil veces, aunque me exponga a todas estas calumnias. Quiero denunciar como un gran peligro para Venezuela, al igual que hoy estamos viviendo esta debacle económica, es un gran peligro para Venezuela quienes, disfrazados de oposición, quieren entregarse a los intereses extranjeros y quieren convertir a Venezuela en un pelele y en un títere de potencias extranjeras. Eso es indigno para nuestro país. Bien, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. Agradecido de que haya aceptado la entrevista para Punto de Corte, y por supuesto, bueno, las ventanas acá están abiertas para su voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, que se conectaron a través de la señal de Punto de Corte en esta entrevista en vivo. Ya también estaremos en las próximas horas sacando esta entrevista exclusiva para nuestro canal a través de YouTube. Quien se despide, Nurel Jean Contreras, bajo el lente de John Dennis Martínez. Nos despedimos de la señal de Punto de Corte. Gracias.